Aleluya, alegres, contentos, bienvenidos todos. Una clase más, ¿verdad? De nuestro sistema de discipulado, la clase 301, el tercer nivel. Y les voy a pedir a todos, por favor, que vayan ahí en sus Biblias a Primera de Corintios, les decía, capítulo 12, versículo 11. ¿Ya todo lo tenemos? Dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo ¿qué? Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor, si son tan amables. Eso, pueden sentarse. Si no tiene su libro, honey, aquí hay dos personas, se me hace que no tienen libro. El hermano Manuel, no sé quién más, me dijo que no tenía libro. Así es que si me puedes ayudar ahí con las personas que no tienen libro, ¿verdad? Los demás pues vayan ahí a la página 40 de sus libros. Como siempre, ¿verdad? Les digo a todas las personas, primero que nada, pues el nombre de nuestra iglesia, Iglesia Cristiana Elevation Point, nuestra declaración de propósito: existimos ¿para qué? Para amar. ¿Y qué más? Y servir a Dios, conectando a la gente con Dios y con otras personas. Estamos en la página 40. Vamos a ir a la cuarta sesión, que dice conociendo mi yo real. ¿Sí me siguen? ¿Sí? Clase 301, ¿verdad? Entonces, la semana pasada el pastor Ulises estuvo hablando acerca de diferentes dones, ¿verdad? Habló acerca de lo que es la enseñanza, la exhortación, ¿verdad? La palabra de sabiduría. Y dijimos que es la habilidad y discreción para impartir la verdad divina y el conocimiento y práctica de los requisitos para vivir una vida piadosa y justa. En pocas palabras, es el poder recibido de lo alto para resolver un problema valiéndose de la intuición espiritual, teniendo el sentido de la dirección divina y siendo guiados por el Espíritu Santo a fin de actuar apropiadamente en determinadas circunstancias, haciendo uso también de los conocimientos correctamente aplicados de la palabra de Dios. El pastor les enseñaba, y se los voy a ir recapitulando nada más, volviendo a lo que el pastor enseñaba para poder llegar a lo que nos corresponde hoy. La palabra de sabiduría, diga conmigo, es la guianza del Espíritu Santo. Es esa intuición, es esa voz interna. Yo no sé si alguna vez la han escuchado, que te dicen: no vayas por ahí, no hagas ese trato, no hagas ese movimiento, no tomes esa decisión o toma esa decisión. Es la guianza del Espíritu Santo en decisiones y en cuestiones de la vida. Pero siempre toda guianza debe de ir basada en la palabra de Dios. Luego viene el don de conocimiento o de ciencia, ¿verdad que sí? Y hablábamos, o decía el pastor y lo enseñaba, que es la habilidad para descubrir, colectar, analizar y organizar información que es vital para los creyentes o para la familia total de la iglesia. Ahora, si ustedes se preguntan cuál es la diferencia entre el don de sabiduría y el don de conocimiento o el don de ciencia, ¿cierto o no? Este es un don que muchas veces se confunde y la gente queda confundida. El don de sabiduría tiene que ver con la dirección del Espíritu Santo que nos habla. La voz interna del Espíritu Santo que nos habla y nos guía, nos dirige en la toma de decisiones, en el consejo de Dios directamente a nuestras vidas. Pero lo tenemos que filtrar, esa voz interna del Espíritu Santo, a través de la palabra, para asegurarnos que no sean nuestras emociones, que no sea nuestro propio intelecto pensando que es Dios. Pero la palabra de conocimiento, de ciencia, es recaudar. Diga conmigo, recaudar. Diga bien fuerte, colectar. ¿Vamos bien? Descubrir información, analizar información, organizar información.
Vemos la palabra de Dios para poder recibir un consejo o para dar un consejo. Vemos los pros, los contras, por qué sí te conviene, por qué no te conviene, si vas a cambiar de trabajo, cuáles son los pros, cuáles son los contras, si te vas a mudar de estado, cuáles son los pros, los contras, cómo está la demografía, qué dice la palabra de Dios al respecto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me siguen hasta aquí? Esa es la gran diferencia. En la palabra de sabiduría, nosotros tenemos la voz interna del Espíritu Santo que nos guía, nos dice ve y haz. Ciencia o conocimiento es recaudar información y conocer la palabra de Dios. Amén. Servicio, ¿verdad que sí? Misericordia, también se hablaba acerca de esos dones. El servicio, pues tener ese deseo de continuamente hacer algo para Dios. Misericordia, hospitalidad, el don de hospitalidad, el pastorado, también se hablaba, el dar, la música, las artes manuales, la intercesión, el don de sanidad o sanidades, el don de hacer milagros, orar en el Espíritu, interpretación de lenguas. El pastor habló acerca de estos dones, hablar en lenguas, habló acerca del liderazgo, el don de liderar, de influenciar a otras personas y dirigirlos y guiarlos a poder alcanzar una visión, la administración y el don de fe. El don de fe, tenemos que entender que todos tenemos fe. Diga conmigo, todos tenemos fe. Pero el don de fe no es la fe salvífica que le llamamos en teología. La fe que todos tenemos es la fe que nos ha salvado, el poner nuestra fe en Cristo Jesús. Pero el don de fe, no todos tienen el don de fe. El don de fe es el don de esa fe que provoca los milagros. ¿Sí me siguen hasta aquí? No nos vayamos a confundir y pensar, bueno, yo creo en Cristo, yo tengo fe y todos tenemos el don de fe. No, el don de fe es la fe que provoca milagros, la fe que no duda. ¿Vamos bien? Entonces, conociendo mi yo real, examinando mi palpitación, definición de corazón. Número 1, el órgano que bombea ¿qué? La sangre, en la página 41. Tu constitución o disposición ¿qué? Emocional, y la fuerza vital o el impulso ¿qué? Motivador. Recuerden que la clase 301 nos habla de descubrir nuestro ministerio. Y ahí tenemos que entender algo muy, pero muy importante. ¿Ustedes creen que solamente tenemos un don y un solo talento o tenemos una variedad de dones y talentos? Una variedad de dones y talentos. Entonces mi pregunta es, ¿por qué en algunas ocasiones algunos creyentes sirven en una sola área de ministerio? No sé si me estoy explicando. Si nosotros tenemos diversidad de dones y talentos, deberíamos también de servir en diferentes áreas de ministerio. En nuestra iglesia nosotros damos la oportunidad de que las personas sirvan en por lo menos una oportunidad de ministerio y máximo 3, ¿verdad que sí? ¿Por qué? También sabemos que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿verdad que sí? Y el que se carga con demasiadas cosas, algunas cosas las va a descuidar. Pero cuando descubrimos el palpitar de nuestro corazón, debemos de ver en qué áreas yo puedo funcionar para poder consagrar mis dones, talentos y habilidades al Señor. ¿Vamos bien hasta ahí? La Biblia usa el término corazón para representar el centro de tu motivación, deseo o inclinaciones. Diga conmigo, motivación. Cuando hablamos en la iglesia y servir en la iglesia, ¿cuál es tu motivación? ¿En qué te sientes motivado a ayudar? ¿En qué te sientes motivado o motivada a servir? Diga conmigo, motivación. Luego, diga conmigo, deseo. Y ahí les hago la pregunta, cuando tú ves la iglesia, la obra de Dios, la viña del Señor, ¿verdad? Y sabes que Dios
necesita obreros en su viña, ¿en dónde sientes el deseo de ayudar? Una es la motivación y otra es el deseo de ayudar. Y la tercera, diga conmigo, inclinaciones. Cuando tú ves la iglesia y el trabajo que hay que hacer en la iglesia, ¿hacia dónde te inclinas? Ahora, el problema sería que no tengas motivación de servir o de ayudar en algo, que no tengas ni el más mínimo deseo de hacer nada para Dios y que no tengas ninguna inclinación, porque entonces lo único que querrás es estar sentado en la silla y que nadie te moleste. Y cuando se trate de hacer algo en la iglesia, más vale aquí corrió que aquí quedó, ¿verdad que sí? Yo les he dicho a los hermanos, cuando ustedes ven que alguien tarda demasiado tiempo platicando y que no se agüita ni se acongoja, hay dos cosas que hay que hacer. Bueno, hay dos cosas que hay que descubrir. Una, o la persona tiene el deseo de ayudar, de servir a Dios, la motivación de hacer algo o alguna inclinación, o no tiene nada, cero. Entonces imagínense la escena. Imagínense que estamos aspirando, ¿verdad? Estamos barriendo, estamos aspirando y hay un grupito de personas ahí, plática y plática, risa y risa, ¿verdad? Se está haciendo tarde, ven que todo el mundo anda como hormiguitas, pero ellos ni se agüitan ni se acongojan, decimos en mi país, ¿verdad? Se está haciendo tarde, tenemos que irnos a la casa y necesitamos mucha ayuda para poder dejar todo este lugar. Hablemos de limpieza, ¿verdad? Y eso se puede aplicar a cualquier área. Entonces llegas tú y dices, hermanos, mil disculpas, disculpe que los interrumpa. Aquí tengo una escoba extra, ¿será que nos pueden ayudar a terminar para irnos a la casa? Cuando tú haces esa petición de servicio, una de dos sucede. Si hay un corazón para servir a Dios, la gente va a agarrar la escoba y te va a ayudar. Si no hay palpitación para la obra de Dios, ¿qué creen que van a hacer? Se van a ir. Y de las dos maneras salimos ganando. Porque en mi país hay un dicho que dice que el que mucho ayuda, el que no, ¿qué? Estorba. Mucho ayuda, el que no, estorba. Yo no sé los que trabajan aquí en alguna área donde se necesiten ciertas habilidades específicas o especiales. Pero cuando tú tienes que entrenar a alguien que no sabe nada del trabajo, ¿cómo te sientes tú? Frustrado, desesperado, porque tienes que hacer tú las cosas. Y a veces dices, las haría más rápido si no tuviera que regresar a hacerlas, porque esta persona no la hizo bien. En nuestra iglesia hay entrenamientos para poder enseñar a las personas a hacer las cosas bien. Yo me recuerdo que en la iglesia, antes de que yo fuera pastor, era un caos, una desorganización, un desorden, era un caos. Y yo me preguntaba, ¿por qué? Y la respuesta era, porque a nadie se le enseñaba lo que se tenía que hacer, ni cómo se tenía que hacer, ni qué se esperaba de las personas. Simplemente se le decía, ve ahí y a ver qué haces. Entonces cuando a ti te dicen, ve y a ver qué haces, tú te quedas como que, pues no sé qué puedo hacer. ¿Me estoy explicando o no? Ahí aprendí que cuando tú tienes a gente o a personas con el corazón para servir, lo único que necesitas es entrenarlas, prepararlas. Y fue ahí que hicimos entrenamientos para los diferentes ministerios y también hicimos manuales de ministerio. Diga conmigo, manuales de ministerio. ¿Me siguen hasta aquí? Los manuales de ministerio no son otra cosa que en inglés se llaman job description, una descripción del trabajo que se tiene que hacer. Y con esa descripción de trabajo, pero al pie de la letra, sin que se nos pase nada, se pueden llevar a cabo las cosas. Pero para que eso surja y que haya muchos obreros en la iglesia y que haya piedras vivas que edifican y construyen la obra de Dios, como dice su palabra, necesitamos gente, diga conmigo, con un corazón para Dios.
¿Cuántos dicen amén y dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? All right. Dice el Salmo 37:4: deleítate en el Señor y Él te dará lo que tu corazón, ¿qué? Anhela. Mi corazón determina por qué digo las cosas que, ¿qué? Que digo. Diga bien fuerte: de la abundancia del corazón habla, ¿qué? La boca. Tus palabras son el reflejo de tu corazón. ¿Por qué dices lo que dices? Porque está en tu corazón. Por eso es tan importante que pensemos dos veces antes de qué, de hablar. Y eso nos va a ahorrar un montón de problemas. Lo voy a hablar en la serie sobre familia. Pero si nosotros tan solo aprendiéramos el pensar antes de hablar, nos evitaríamos muchos problemas. ¿Me siguen hasta aquí? Si tenemos un corazón para Dios, dedicado y consagrado para Dios, de la abundancia del corazón habla, ¿qué? La boca. No puede salir agua dulce de un corazón lleno de amargura. No puede salir maldición de un corazón bueno y lleno de bendición. ¿Me siguen hasta aquí? Hoy me da tanta risa que aún entre pastores se ofenden. Hay unos hermanos de Guatemala que me dan tanta risa. Los dos son predicadores. Escúchame tú, fulanito, hijo del diablo, te vas a ir al infierno por falso maestro. Y se empieza a tirar duro. Y lo peor es que es en redes sociales. Una cosa es exponer los errores y otra cosa arremeter con personas, faltándoles al respeto. ¿Me siguen hasta aquí? La palabra de Dios dice que ninguna palabra corrompida salga ¿de dónde? De nuestra boca. Y que si tú llegas a decirle necio, fatuo o estúpido, lo traduce en otras versiones, a tu hermano, tú estás en un terrible problema en la disciplina de Dios. ¿Me dicen amén? Entonces, ¿por qué se nos hace tan fácil decirle esas palabras a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos o incluso a nuestra pareja? Hay parejas que cuando pelean se dicen hasta de qué se van a morir. Los papás en ocasiones no bajan de fatuos, para no decirle la otra palabra, a sus hijos. ¿Me siguen hasta aquí? Por eso dice la palabra de Dios: de la abundancia del corazón habla, ¿qué? Si tu corazón está lleno de Dios, ¿qué va a salir de tu corazón? Bendición, todo lo que es de Dios. ¿Me dicen amén? ¿Por qué me siento como me siento? La palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Diga conmigo: me siento como me siento por lo que hay en mi corazón. Recuerden que los seres humanos somos seres tripartitos. Tenemos un cuerpo en el cual habita el espíritu y el alma. Espíritu, alma y ¿qué? Y cuerpo. Y el alma está compuesta de tres partes. Diga conmigo: mis emociones, mi intelecto y mi voluntad, mis acciones. ¿Me dicen amén? Diga conmigo: seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Y el alma tiene tres partes. ¿Cuáles son? Emociones, intelecto y voluntad. En el alma es el corazón. Por eso para el judío en la Biblia tú ves que se le dice al corazón a los pensamientos, se le dice corazón a las emociones y se le dice corazón a las acciones, porque el corazón no es otra cosa que el alma. ¿Me dicen amén? Por eso es que tú tienes que entender que tu corazón, tu alma, tus emociones van a ser el resultado de tu relación con Dios y de tu fe en Dios. ¿Me dicen amén? Al menos que tengas un desbalance químico en la mente o un desbalance hormonal, no es así. Pero si tú no tienes enfermedades mentales o enfermedades hormonales,
Tus emociones están controladas por tu fe en Dios y por su palabra. ¿Me dicen amén? Y cuando tú te sientes de una manera, tienes que darle lugar a la palabra, porque hay una lucha entre el viejo hombre y en el nuevo hombre en el corazón. El viejo hombre se quiere sentir solo, deprimido, desvalorado, rechazado, etcétera. Pero el nuevo hombre se siente ¿qué? Amado, valorado, aceptado, agradecido con Dios, porque Dios ha sido bueno. En los hijos de Dios no debería haber un día en que no nos levantemos agradecidos por todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos. El solo hecho de abrir los ojos y podernos mover y poder abrazar a nuestros seres queridos y besarlos, eso es para darle gracias a Dios. ¿Alguien dice amén? Déselo fuerte al Señor. Entonces, ¿por qué actúo? ¿Cómo actúo? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Diga conmigo: emociones, intelecto, palabras y voluntad. ¿Mi manera de qué? De actuar. Proverbios dice: guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Los judíos le llaman corazón también ¿a qué? A la mente, ¿verdad? Mi corazón es el yo real. Fisiológicamente cada uno de nosotros tiene un pulso único, cada persona tiene un ritmo levemente diferente. Igualmente Dios nos ha dado a cada uno un pulso único, emocional, que funciona cuando encontramos actividades, tópicos o circunstancias que nos interesan. Diga conmigo: actividades. ¿Cuáles son las actividades que le emocionan? Algunos la cacería, algunos el deporte, algunos el soccer, algunos el pasar tiempo en familia, algunos salir de compras con la familia o con los hijos, algunos otros el gimnasio, algunos otros qué sé yo. Diga conmigo: son actividades. No, pero con ganas, actividades que me emocionan. A eso le llamamos hobbies, ¿verdad que sí? Después de las actividades, ¿qué vienen? Temas. Diga conmigo: temas que me emocionan. En la iglesia tú tienes que encontrar alguna actividad de servicio que te emocione, algún tema que te emocione, circunstancias que nos interesan. Instintivamente tenemos sentimientos que diferentes. Diga conmigo: mi corazón es el yo real. Soy único y especial. Dile al que está a tu lado, como dice el corillo: yo soy quien soy, dile, y no me parezco a nadie. ¿Sí o no? Somos únicos y especiales, y no hay otro como nosotros. La huella dactilar, no hay otra como nosotros. El pulso del corazón es tan único que nos hace ser únicos y reales. No hay otro igual a mí. Por eso yo no entiendo el por qué hay tanta gente frustrada queriendo ser como alguien más que no es. Y yo no sé cómo hay tanta gente, padres y parejas, queriendo que sus parejas o que sus hijos sean como alguien más y no los dejan ser. ¿Me siguen hasta aquí? Y ese es un terrible problema. Yo no sé cómo hay iglesias que a fuerzas quieren tener un pastor como otro pastor, como el pastor que les gusta. No sé si me estoy explicando. Cada uno es único y es especial. Y desafortunadamente el tú real no le va a dar gusto a todo mundo. ¿Sí o no? Entonces, yo no sé si se recuerdan de aquella historia de que van dos viejecitos y pasan por un pueblo, y los dos viejecitos van caminando y llevan un burro detrás de ellos. Y llegan a un pueblo y la gente empieza a criticarlos y a decirles: viejos tan torpes, tan tontos, ¿por qué no se suben al burro? El burro caminando solo. Y ellos escuchan las críticas. Entonces se suben los dos al burro y llegan a otro pueblecito y empiezan a escuchar las críticas de la gente. Oh, esos viejecitos tan desconsiderados, pobre burro, mira nada más cómo lo llevan, apenas si puede con ellos. Debería de subirse uno solo.
Ellos escuchan las críticas y se baja uno, se baja la señora y se queda solamente el viejecito. Fue la decisión que tomaron. Pasan al siguiente pueblecito y siguen escuchando más críticas. Mira nada más, hombre tan desconsiderado, en el burro y la señora caminando. Y así sucesivamente. Nunca le vas a dar gusto a todo el mundo. Tú eres único y especial, y el yo real debe de ser, dáselo fuerte al Señor, lo que tú eres. Lo único que Dios transforma y cambia es tu carácter, es tu estilo de vida, el apartarte del pecado, pero tu personalidad eres tú. ¿Me dicen amén? Los que son gritones, gritones, loud, ¿verdad? Los que son juguetones, juguetones. Los que son serios, serios. Los que son tímidos, tímidos. Yo he conocido gente, personas 50, 55 años que son tan tímidos, y tú dices 55 años y con tanta timidez, es que es su personalidad. Y Dios quiere usarte con tu personalidad tal y como tú eres, porque en el cuerpo del Señor siempre hay un lugar especial para cada uno dentro de los diseños de Dios. Amén. Déselo fuerte al Señor. Este sistema de motivación dado por Dios sirve como una guía interna para nuestras vidas, ¿ok? Este determina nuestros intereses y qué es lo que nos trae mayor satisfacción y plenitud. También nos motiva a lograr ciertas actividades, objetivos y qué, y ambiente, el yo real. ¿Por qué ha dado Dios a cada persona un pulso único? Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito. Diga conmigo, soy único y tengo un propósito único. Tú naciste para algo. ¿Me dicen amén? Ahorita estamos trabajando con mi esposa hasta Cumming. Con tráfico son 2 horas de regreso. Tenemos tiempo para platicar, para leer, para hablar, para escuchar, como ustedes no tienen idea. Y hoy mi esposa me iba leyendo la historia del sacerdote Elí y sus hijos. Y dice que siendo ya viejo, se dio cuenta de que sus hijos andaban en mal camino. Pero lo que le interesó es que decía, tus hijos han hecho lo malo. Tus hijos solamente se han estado engordando. Tus hijos se van a morir. Dios les va a quitar la vida. Y a 2 de ellos se van a morir juntos el mismo día por sus transgresiones a Dios. Y cuando leyó mi señora que se estaban engordando y que Dios estaba enojado porque estaban gordos, le llamó la atención. No crea que los gordos se van a ir al infierno, no piense eso. Estamos bien, no nos vamos a ir al infierno, tranquilos. Y mientras empieza a leer la historia, le prestamos atención, y ella específicamente le prestó atención a algo que yo no le había prestado atención a esa historia. ¿Usted sabe por qué Dios le reclamaba su gordura? La escritura dice que ellos mandaban a sus siervos cuando la gente traía el sacrificio, y se suponía que la ley decía que primero iban a quemar el sacrificio e iban a cremar la grasa, y luego que se quemara la grasa como sacrificio al Señor de los animales, iban a tomar una porción de la carne y se las iban a dar a los sacerdotes. Pues ellos no hacían eso. Usted sabe que la carne sabe más rica con grasa, ¿verdad? Entonces, en su maldad y en su glotonería, amenazaban a las personas y les hacían que les dieran la parte de la carne sin cocer para comérsela con grasa, faltando a la ley ceremonial. Y por eso cada día se engordaban más y más. Wow. Y Dios les reclamaba su gordura. Lo que en realidad les estaba reclamando era su falta de respeto a la ley del Señor. Pero dice la escritura, y usted me dice, pastor, ¿y por qué nos está diciendo todo eso? Recuerden que estamos hablando del propósito. Él les dice, ya no va a haber otro sucesor en tu vida, pero voy a levantar un sacerdote
que va a ser ejemplo y que va a hacer lo que yo le diga, etcétera, etcétera. ¿Me siguen hasta aquí? Y ahí, quien se estaba levantando y que todo el mundo quería y el pueblo quería y todos los sacerdotes querían, ¿quién era? Ay, no me diga eso, por el amor de Dios. Elí, sacerdote, heme aquí. Cuando vuelvas a escuchar esa voz, no se acuerda, no le hace clic. ¿Ah? Samuel. ¿Y quién era Samuel? El hijo de una mujer que estaba estéril, ¿verdad que sí? Ana. Y Ana, cuando nació, lo dedicó y lo consagró al Señor y lo llevó con el sacerdote. Y él ahí aprendió a escuchar la voz de Dios. Y Dios ya estaba levantando a una persona para que fuera profeta y para que fuera sacerdote. ¿Me siguen hasta aquí? ¿A qué voy con esto? Cada uno de nosotros nacimos con un propósito de parte de Dios, con una tarea para realizar en esta tierra, y más vale que la llevemos a cabo y que seamos útiles en el reino de Dios. ¿Me dicen amén? Denle ese fuerte aplauso al Señor, por favor. Por eso es que yo no entiendo a las personas que dicen: pastor, es que yo no quiero hacer nada, yo no quiero servir, yo me quiero quedar sentadito, tranquilo en la silla. Es que tienes un propósito, es que naciste para algo, es que tienes una tarea a realizar en esta tierra. ¿Cuántos me dicen amén? Y más vale que la hagas, porque Dios te va a pedir cuentas. Por eso te dotó de dones, talentos y habilidades para que llevaras a cabo esa tarea y esa encomienda de parte de Él. ¿Me dicen amén? Vamos adelante. Dios tenía un propósito al darte intereses innatos. De hecho, tu pulso emocional revela una clave muy importante para entender el diseño y la intención de Dios para tu vida. La Biblia hace muy claro que tu corazón fue diseñado por Dios, pero tú eliges el usarlo para bien o para mal. ¿Quién diseñó el corazón? El uso de ese corazón, ¿quién lo define? Diga conmigo: yo. Ojo, aquí recuerdan de qué está, de cuántas partes tiene el alma. Ajá, ¿cuáles son? Emociones, intelecto y voluntad. Y los seres humanos somos seres tripartitos. ¿Y cuáles tres partes tenemos? Espíritu, alma y cuerpo. Ojo aquí. El cuerpo es como un títere que es gobernado ya sea por el espíritu o por la carne, por el alma. Entonces, la palabra de Dios dice, nuestro Señor Jesucristo, cuando habla acerca de la oración: a la verdad les digo, el espíritu está dispuesto, pero la carne, el alma, el corazón, los deseos, ¿son qué? Débiles. La palabra de Dios dice: vivan pues en el espíritu, que gobierne el espíritu, que gobierne el nuevo hombre, y no satisfagáis los deseos de ¿qué? De la carne. Es decir, para que nosotros podamos de verdad llevar a cabo la obra de Dios, debemos de permitir que el espíritu que Dios nos dio, que siempre busca a Dios, gobierne nuestras vidas y no nuestras almas o nuestra carne. ¿Me dicen amén? ¿En dónde pone su mirada el alma? ¿En las cosas de arriba o en las cosas de abajo? En las de abajo. ¿Y el espíritu? En las cosas de arriba. ¿De dónde surge el materialismo? De los deseos del corazón, de la carne. ¿De dónde surge la maldad? Del viejo hombre, el cual está viciado con sus pecados, sí, deleites. Entonces nosotros tenemos una decisión que tomar: seguir el camino estrecho y angosto o el ancho y espacioso que lleva a la perdición. Nosotros hemos tomado la decisión como hijos de Dios, como creyentes, y debemos de mantenernos en ella. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que día a día nos presentamos con decisiones en hacer lo bueno o lo malo. Ahí es donde debemos de permitir que sea la palabra de Dios y el Espíritu Santo que nos dirija y que nos gobierne. Porque el corazón o lo diriges hacia el bien o se dirige hacia el mal.
¿Para propósitos egoístas o para servir y glorificar a quién? Al Señor. ¿Para qué? ¿A dónde dejarás que vaya tu corazón? ¿Vamos bien? No puedes ser en el fondo envidioso y egoísta, dice Santiago 3:13. ¿Cuántos envidiosos hay aquí? No levante la mano, ¿eh? ¿Cuántos egoístas hay aquí? Un hijo de Dios no puede ser ni envidioso ni egoísta. Yo creo que Dios es tan bueno y tan grande que proveyó recursos para todo mundo y que tiene algo especial para cada uno. ¿Me dicen amén? Por eso entre nosotros no deben de existir ni las envidias ni tampoco el egoísmo, porque Dios da a cada uno como Él quiere y Él reparte como Él quiere. O puedes servir al Señor con todo tu corazón, haciendo la voluntad de Dios de corazón. Diga conmigo, servir a Dios con todo el corazón. O puedes mantenerte lejos de Dios con un corazón apartado de Dios, lleno de envidias, egoístas, celos, etcétera. O hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo hacer la voluntad de Dios y servir su propósito? Dejando que mi pulso me motive para el ministerio. Diga conmigo, mente desocupada, taller del diablo. Si tú no te involucras aquí y no involucras a tus hijos aquí, ellos se van a involucrar en otras cosas allá afuera. ¿Me siguen hasta aquí? Por lo menos cuando los tienes involucrados aquí, los mantienes. Lo peor que te puede suceder es ser una persona que viene a la iglesia, pero que solamente asiste a la iglesia y no es parte de la iglesia. Es decir, no sirve, no se involucra, no participa, solamente viene, se sienta, escucha y se va. ¿Por qué? Porque cuando no dejas que tus hijos se involucren en algo y tú como padre o como madre no te involucras en algo, les estás apartando del camino que Dios diseñó para los creyentes. Y cuando tú no los motivas a caminar el camino correcto, hay alguien que anda como león rugiente buscando a quien devorar, que sí los va a motivar para que vayan a seguir el camino incorrecto. ¿Me siguen hasta aquí? Dígame amén o dígame ay Señor, pero dígame algo. ¿Vamos bien? Se ha dicho que el hombre que aspira a dirigir una iglesia tiene aspiración ¿qué? Noble. Primera de Timoteo 3:1. Diga conmigo, aspiraciones nobles. Servir a Dios es lo más noble que puede existir. ¿Me dicen amén? Considerarse siervos de Dios. Pablo, uno de los más grandes líderes de la historia, dijo: siervo inútil soy, no sos. No quiero hablar en centroamericano y en todo eso, porque hay quienes dicen siervo inútil sos. No, siervo inútil soy. Diga conmigo soy, porque nos encanta decirle a otros siervo inútil eres. Pero Pablo decía siervo inútil ¿qué? Soy. Porque por más que haga y por más que me sacrifique y por más que sirva a Dios y por más que me entregue a su obra, nunca voy a poder pagar el tan grande sacrificio de lo que Cristo Jesús hizo por mí en esa cruz del Calvario. Alguien dice amén y le da un fuerte aplauso al Señor. Nunca. Por eso no puede, yo no creo que una persona pueda estar satisfecha y plena sin servir a Dios. No, pastor, es que yo lo único que quiero es hacer dinero. Wow. ¿De qué te sirve hacer dinero y perder tu casa, tu familia por hacer dinero si no vas a tener con quién disfrutarlo? Apenas si vas a poder pagarle a alguien que te cuide tiempo completo. ¿Me siguen hasta aquí? Tenemos que darle valor a lo que valor merece. Tomando un electrocardiograma espiritual, si eres como la mayoría de las personas que nunca han tomado tiempo para sondear e identificar cosas que hacen bien,
y se sienten motivadas para lograrlas. Como resultado, es probable que no uses esos dones tan completa y efectivamente. La clave para entender tu pulso es mirar tus logros, ¿qué? Pasados. ¿Cuántos tienen logros pasados? Levanten la mano. Todos tenemos logros pasados, ¿verdad que sí? Cuando tú ves las cosas que has hecho bien, te da dirección hacia para lo que tú eres bueno, para lo que Dios te dotó y te diseñó. Este ejercicio es adoptado en el libro Finding a Job You Can Love, encontrando un trabajo que ames. Y ahí están los escritores. Se recomienda leerlo para aquellos que quieren ampliar su conocimiento en ese. Primer paso, haz una lista y describe tus logros desde tu infancia. Alguien me preguntaba el domingo, pastor, ¿y no le dan nervios cantar? ¿O cómo fue que usted empezó a cantar? ¿A qué edad empezó a cantar? Y yo le digo, mira, la primera vez que me pusieron a cantar, yo iba en tercero de primaria. Así es que calculen ustedes cuántos añitos tenía, si iba de tercero de primaria. ¿Cuántos años tiene alguien que va en third grade aproximadamente? ¿Ah? 8 añitos, 7, 8 añitos. Yo estaba en tercero de primaria. Y una maestra que tuve en tercero de primaria nos pasaba a 2 niños. ¿Cómo descubrió que teníamos talento? No me recuerdo. Lo que sí me recuerdo es que me pasaba enfrente de toda la clase y nos ponía a cantar. Y no cantaba alabaré y el Señor es mi rey, no cantaba esas. Se recuerdan que siempre le he contado que mi vida fue una vida de vas y vienes, como las olas del mar, llevadas por el viento, por los estados de ánimo. En ocasiones estábamos en la iglesia y apenas nos estábamos calentando y ardiendo en fuego cuando ya nos retirábamos y empezaban mis papás a hacer las cosas que no habían, etcétera. Entonces yo me recuerdo que yo cantaba de los Tigres del Norte, de los Temerarios, y esa de Tragos de Amargo Licor. Estaba en la banda de guerra y mis primos se burlaban de mí porque me llevaba a la trompeta, la corneta, no sé, de vacaciones con mis primos y me ponían a tocarles el mariachi loco. Y ahí me tienen. ¿Sí me estoy explicando? Pero cuando yo veo mi pasado, aunque no haya sido en Cristo, hay cosas para las que tú eres bueno. ¿Me dicen amén? Quizá eres bueno para cocinar, quizá eres bueno para los negocios, quizá eres bueno para organizar, quizá eres bueno para administrar. Y tú puedes ver otros que son buenos para cantar, que lo descubrieron desde muy pequeños. ¿Me siguen hasta aquí? Cuando tú ves tu pasado, te da dirección a lo que tú puedes hacer para Dios. ¿Me dicen amén? ¿Le dan un fuerte aplauso al Señor? Aquí hay algunos ejemplos. Presenté dramas para los niños del vecindario con disfraces, escenarios, etcétera. Fui el payasito de la colonia, hacía reír a todo el mundo. Transformaba el patio de mi casa en una tierra de fantasía, efectos de luz, decoraciones, princesas, etcétera. Empecé a vender limonada en mi colonia cuando cursaba el 4º grado. Después tuve más puestos y gané dinero. Una persona de negocios, la otra una persona creativa, una persona con buen sentido del humor, comediante, decoradores, etcétera. Tuve un trabajo como ayudante de una imprenta, desarrollé un método de contar más rápido y efectivo. Me postulé para presidente de cualquier posición. A veces gané cuando estaba en la escuela. El liderazgo viene desde ese entonces. Yo no sé cuántos de ustedes se postularon o les postularon para ser presidentes o vicepresidentes de grado. Yo siempre estaba corriendo para algo de la escuela en eso, en cuanto a liderazgo. Me recuerdo que cuando hacíamos trabajos en equipo, a mí no me tenían que preguntar, ¿quieres dar la exposición de la clase enfrente de todos? Yo buscaba exponer la clase enfrente de todos. ¿Por qué? Simplemente era algo que yo sentía, que me gustaba, que disfrutaba, enseñar, exponer. Quizá ustedes están de la misma manera y eso lo pueden utilizar en el reino de Dios como maestros, como predicadores. ¿Me dicen amén? Como personas que discipulan.
como personas que pueden liderar. Siempre me ha gustado construir cosas. Antes de casarme, construí totalmente el apartamento en que vivía. Le pueden dar mantenimiento a la iglesia, pueden construir diferentes cosas aquí. Encabecé protestas contra los desperdicios tóxicos en mi pueblo y hasta aparecí en televisión. Quizá eres un activista para defender las posiciones de la iglesia, o quizá eres un apologista que defiende la fe cristiana en medio de tantos ataques. Me asigné una meta de leer 15 libros durante el verano y lo logré. Eres una persona muy educada, muy estudiada, y todo ese conocimiento no te lo puedes quedar, puedes compartirlo. ¿Qué incluir? Logros en el hogar, la escuela, el trabajo, etcétera. Cosas que disfruta haciendo, cosas que crees que hiciste bien, detalles específicos acerca de tus logros. Recuerde que está recordando cosas que disfrutó haciendo bien. Logros, no simplemente algo que agradable, algo que hizo bien. Logros que puede utilizar para que sirvan en el desarrollo y el avance del reino de Dios, de la iglesia. ¿Me dicen amén? Un mal ejemplo es: tuve vacaciones tremendas en Canadá. Pues eso no sirve de nada en la iglesia. No sé si me estoy explicando. Tener vacaciones, pues cualquiera puede tener vacaciones o no tenerlas, pero yo no puedo venir y decirle: hey, ¿te gustaría echarte unas vacaciones aquí en la iglesia? A ver en qué nos ayuda. Pues no, ¿verdad? Ese es un mal ejemplo. Un buen ejemplo sería: tomé unas fotos dignas de publicación durante mi viaje a Canadá. Eso sí lo podemos utilizar. Tomar fotografías aquí en la iglesia, tomar fotografías de eventos, porque eres excelente en tomar fotografías. No sé si me estoy explicando. No tiene que cubrir cada año de su vida, solo lo que siente que fue lo mejor de las cosas. Tarea, ¿ok? Lo principal de las cosas que hice bien y disfruté durante mi escuela primaria, ¿ok? Como adolescente, ¿qué me recuerdo que hice bien? ¿Cuáles son las cosas que disfruté haciendo? ¿Para qué fui bueno como adolescente? Esto no se lo va a entregar a nadie, eso es para usted, para que descubra su propósito, para que descubra su yo real, para que descubra su ministerio, como dice esta clase. ¿Me siguen hasta aquí? En el colegio o a los tempranos 20, ¿para qué fue bueno? ¿Qué logros tuvo? ¿Qué cosas hizo bien? ¿Qué empezó a disfrutar? A sus 30 años, ¿qué es lo que disfrutó? ¿Qué es lo que hizo bien? ¿Cuáles fueron sus inclinaciones? ¿Qué talentos, dones o habilidades desarrolló? Y completamente hasta el presente. Mientras más anote, mejor. Consiga otra hoja si es necesario. Segundo paso. ¿Vamos bien hasta ahí? Segundo paso. El primer paso fue el corazón, ¿verdad? Descubriendo mi yo real. Primer paso, perdón. Haz una lista y describe tus logros de tu infancia, ¿ok? Segundo paso. Descubra la dirección motivada de su corazón. Examine sus logros y trate de encontrar una pauta de motivación común. Quizá encuentres una frase clave que se repita. Ve si puedes identificar con algunas pulsaciones, mencionando más adelante como ejemplos. Recuerda que todas estas motivaciones son dadas por Dios. No, son pecaminosas cuando se usan ¿qué? Egoístamente. Cuando una de estas pueden ser usadas efectivamente para el ministerio. No te avergüences de identificar alguna pulsación básica que no parece espiritual. Casi todas estas pueden ser identificadas en el ministerio de los 12 ¿qué? Apóstoles. Me gusta, marca una palomita, no tenemos papel, pero lo puede anotar ahí en su hoja. A usted quizá le guste diseñar o construir. Me gusta construir donde no había nada, hacer buen uso de los sobrantes. Esas son habilidades que puedo utilizar en el reino de Dios. Ojo aquí, présteme mucha atención. Ya dejamos atrás los dones. Ya enseñamos sobre los dones dados por Dios. Ahora entramos a estudiar, diga conmigo, habilidades
y talentos que Dios me ha dado. Aquello para lo que soy bueno. Las habilidades y los talentos no son dones, son habilidades y talentos dados por Dios, pero las puso en ti para que desarrolles el ministerio. Diseñar o construir. Número 2, pionero, me gusta encabezar y probar nuevos conceptos. No tengo temor de fallar. ¿Ha conocido personas así? Son tremendos, de verdad. Yo me impresiono con esa clase de personas que son pioneros. A ellos no les importa fracasar. No fue un fracaso, fue un aprendizaje. Y tratan aquí, tratan allá, y algo les va a salir bien porque no le tienen miedo a fallar, al fracaso. ¿Vamos bien hasta ahí? Pero vemos otros que nos da un terror, nos da un temor a hacer algo, y estudiamos y aprendemos y nos rebuscamos cómo hacerlo, pero nos da un miedo. ¿Me siguen hasta aquí? A cada quien Dios le ha dado lo suyo propio. Pero quizá no eres pionero, pero sí eres bueno para organizar, y quizá el pionero no es bueno para organizar. No sé si me estoy explicando. Cada uno tiene lo suyo propio. Me gusta traer orden donde hay caos, perdón. Organizar lo que fue principiado por otros. ¿Cierto o no es cierto que hay gente que deja las cosas a media? O vamos a incluirnos ahí. Pero hay personas que les encanta organizar. Ellos llegan a un lugar y empiezan a mover, empiezan a poner las cosas en orden. Donde hay caos, ellos organizan y traen ¿qué? Orden. Eso lo puedes utilizar para el reino de Dios. Operador o mantenimiento, me agrada mantener eficientemente algo que ya está organizado. Servir o ayudar, me gusta ayudar a otros en sus responsabilidades para que logren éxito. Adquirir o poseer, me agrada comprar, coleccionar, obtener cosas, comprar calidad con menos ¿qué? Cantidad. Sobresalir, ser lo mejor y procurar lo mejor para mi equipo. Influenciar, me gusta que la gente se convierta, me gusta cambiar la actitud y la conducta de otros. Me gusta actuar, me gusta aparecer en el stage, enfrente de la gente, recibir la atención de otros. Mi niñita Kaylee tiene 4 añitos, va a cumplir 5. Y a ella le encanta llamar la atención, le gusta ser el centro de atención. Y yo creo que ya ustedes la han visto en las presentaciones. Ella, sí, y manda. Mi señora fue a lunch con ella. Y pasa KK, y la señora que reparte la comida le dice a mi esposa: tu niña KK, oh my gosh, so sweet, she's amazing, es una persona encantadora. Y nada más la conoce por recoger el lunch. Yo ya estoy viendo los dones, talentos y habilidades que Dios le está dando. Yo sé que cuando lleguen a la etapa de la adolescencia tenemos que trabajar más en ellos. Pero si tú tienes una lista de habilidades de tus hijos, tarde que temprano los tienes que traer de regreso para que los usen a la obra de Dios. Por ejemplo, mi niña Laila tiene una voz preciosa para cantar. Antes predicaba. En los retiros de mujeres tengo videos donde ella está hablando de Dios y todo. Y ahorita se moriría si la pongo en el stage. Pero yo he hablado con ella y le he dicho: un día tú vas a ser una ministra de alabanza de nuestra iglesia y tú vas a dirigir la alabanza. ¿Alguien dice amén? Y yo lo creo. Yo sé que los jóvenes pasan por una etapa donde tú dices: yo no estoy seguro si va a continuar siendo un siervo o una sierva de Dios o no. No te preocupes por eso. No importa que pasen un tiempo como el hijo pródigo. Nosotros descansamos en la promesa de que o vienen de regreso o vienen de regreso. Tarde que temprano vienen de regreso a los pies de Cristo y a darle sus dones, talentos y habilidades al Señor, porque son de Él. ¿Alguien dice amén? ¿Cuántos lo creen? Así es que nunca se nos olvide sus dones desde pequeñitos, sus talentos, sus habilidades, sus deseos del corazón. Porque tarde que temprano, si seguimos orando y no quitamos el dedo del renglón y los animamos a que desarrollen esos talentos en la obra de Dios, los vamos a ver sirviendo al Señor. ¿Me dicen amén? Progresar o mejorar. ¿De qué se trata este talento? Me agrada hacer mejor las cosas. Me gusta cambiar lo que está viejo por un nuevo ¿qué?
diseño. Reparaciones, me gusta arreglar las cosas que están quebradas o aquello que no está al día. Aquí necesitamos muchos reparadores con iniciativa propia. Líder, estar a cargo, me gusta dirigir, supervisar, me gusta determinar cómo deben hacerse las cosas, etcétera. Perseverar, me agrada ver que las cosas se completen. Me gusta persistir hasta que estén terminadas. Cumplir con requisitos, me gusta seguir reglamentos establecidos, me gusta cumplir con los requisitos de una organización y supervisar que se cumplan esos requisitos. Prevalecer, me gusta luchar por aquello que es bueno, me opongo a lo que es malo, me gusta sobreponerme a la injusticia. Ahora apoye su elección con ejemplos de sus propios logros. Ejemplos. Siento que la motivación básica que Dios ha puesto en mi corazón es la de adquirir o poseer. Mi historia demuestra que compré mi primer automóvil a la edad de 16 años. He hecho una colección de sellos raros. Tengo dinero ahorrado. Tengo acciones en 3 compañías. Con estos dones, talentos y habilidades, dentro del liderazgo, tú vas a tener la libertad de ir y hacer compras para tu ministerio o para el ministerio, porque sabemos que sabes administrar y que sabes gastar. ¿Me siguen hasta aquí? Hasta eso. Pastor, fíjese que acá hay una oferta bien buena de lo que estamos tratando de hacer. O ha ido a este lugar, conozco este lugar donde dan más por menos, excelente calidad, etcétera, etcétera. ¿Encuentras la dirección básica motivacional de tu corazón en esta lista? Escribe aquí tus ¿qué? Elecciones. ¿Me siguen hasta ahí? Siguiente página. Página 47. Aplicando mis ¿qué? Habilidades. Dios le he dado sabiduría, capacidad y habilidades para la construcción. ¿Quién da las habilidades? ¿Quién da las capacidades? Tú eres lo que eres, ¿por quién? Por Dios. ¿Me dicen amén? Una de las excusas más comunes que la gente da para no involucrarse en el ministerio es: no tengo ningunas ¿qué? Habilidades. ¿Será cierto eso? No, todos tenemos habilidades. Nada está lejos de la verdad. La clave es identificar tus habilidades y aplicarlas al ministerio. 5 conceptos incorrectos acerca de las habilidades o los talentos. El mito: la gente no nace con habilidades. Todas las habilidades deben de ser adquiridas por experiencias. Esto simplemente no es verdad. Hay muchas habilidades que parecen ser innatas o que se desarrollan muy temprano en la infancia. Cuando la gente dice parece que tiene un talento muy natural, probablemente es que verdad. No todas las habilidades se desarrollan a través de la experiencia. Tú naces con ciertas habilidades para hacer algo para lo que eres bueno y se te nota desde chiquitito. ¿Me dicen amén? Mito 2: aquellas habilidades que deben de ser aprendidas se aprenden generalmente en el aula de clase. ¿Qué cree usted? ¿Que será cierto o no? No. Hay muchas habilidades que se aprenden en la escuela, en la educación, pero hay muchas otras habilidades que se aprenden a través de la experiencia. El hecho es que la mayoría de tus habilidades básicas las aprendiste en tu hogar o en la calle o en alguna otra parte que no fue un salón de clase. Así es que decir, es que pastor, yo no fui a la escuela, yo no tengo estudios, eso no es una excusa para decir no tengo habilidades y talentos. Tienes muchas habilidades y talentos que aprendiste en tu casa, que aprendiste en la calle o que aprendiste en algún otro lugar que no fue la escuela. ¿Me dicen amén? Así es que no hay excusa. Mito número 3: si tienes ciertas habilidades, estarás muy consciente de que las tienes. Probablemente estás usando un número de habilidades y talentos sin darte cuenta. Necesitas un proceso ¿para qué? Para identificarlos. No todo el tiempo eres consciente de los talentos y las habilidades que tienes. Tienes que sentarte y decir quién realmente soy, para qué soy bueno y qué soy capaz de hacer. ¿Me dicen amén? Desde pequeño hay ciertas inquietudes que tú has tenido y que tú las recuerdas. Yo te aconsejo que le des por ahí, que no tengas miedo. ¿Me dicen amén? Las habilidades que uso en el trabajo no pueden usarse en el ministerio. ¿Qué creen ustedes? Sí se pueden usar,
¿Verdad que sí? Espero que al finalizar esta clase te des cuenta de la falsedad de esta idea. Sea que creativo. Todo lo que haces en tu trabajo lo puedes utilizar aquí. Bueno, muchas cosas, no todo, no voy a generalizar, ¿verdad? Mito número 5. ¿Me siguen hasta ahí? Siguiente página. La mayoría de las personas tienen muy pocas ¿qué? Habilidades. La verdad es que se ha probado por estudios nacionales que la persona promedio posee ¿cuántas habilidades? 500 a 600 habilidades probadas en estudios, en estadísticas, en experimentar estudios y traer personas. La persona, y estamos hablando de la persona promedio, no de la persona dotada, porque hay personas dotadas que lo que tú les pongas a hacer te lo hacen y lo aprenden rapidísimo. La persona promedio tiene entre 500 a 600 habilidades que puede poner en uso para el servicio en la obra del Señor. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Ahora yo quiero preguntarle algo. Esto es impresionante. Ustedes y yo tenemos mínimo entre 500 a 600 habilidades. ¿Cuántas de esas estás poniendo al servicio del Señor? Para hacer un balance. Diga conmigo, ay Dios mío bendito. Me dicen, ay Señor. Si tienes 500 a 600 más dones del Espíritu Santo, ¿qué estás haciendo en la obra de Dios? Necesitamos hacer más. Diga conmigo, quiero más. Voy por más. Pero se ha notado que somos tan egoístas en muchas ocasiones que los talentos y las habilidades, estas 500, 600, la mayoría las utilizamos para beneficio ¿qué? Propio y personal, no para la obra de Dios. Y eso es un gran error porque nos estamos perdiendo una gran bendición. Dios nos dotó con estas habilidades y talentos para que muchos de ellos los usáramos en la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Descubre tus habilidades motivadas. Analiza tu lista de logros. Haz un círculo en todos los verbos que denotan acciones llevadas a cabo mientras lo lograbas. Compara estos verbos con la lista siguiente y marque aquellas habilidades que tienes. 26 habilidades especializadas. Entretener, un orador, actor, maestro de ceremonias, etcétera. Reclutar, alguien que puede enlistar y motivar a la gente. Entrevistar, descubrir la realidad de las personas. Investigar, leer, recaudar información y datos. Artística, dibujar, pintar, fotografías, etcétera. En investigar hay una serie ya viejita que les recomiendo y es bien sana. Se llama Psych. Traduciríamos Psych como psíquico, ¿verdad? Psych, búsquela. Ahí hay un hombre que se llama John y el otro se llama Gust, ¿ok? John es una persona bien wild, pero es muy observadora. Pero no se le da el recaudar información ni reclutar información. Entonces él hace equipo con Gust porque su papá fue policía. Se trata de investigaciones y de resolver crímenes, ¿ok? Si les gusta eso. Y hicieron equipo y se pusieron un negocio para hacer consultoría en crímenes para ver qué ellos podían ver. Y como no tenían licencias ni nada, decía que era psíquico, pero en realidad era muy observador. Y el otro hacía toda la información y hacía todo el papeleo. ¿A qué voy con esto? Eso es la iglesia. Diga conmigo, nos complementamos. Somos miembros y tenemos diferentes funciones, diferentes dones, talentos y habilidades, pero si los ponemos juntos hacemos un gran equipo. Usted sabe que su pareja no es su igual, sino su complemento. Cuando una persona busca a alguien igual a él o a ella, eso se convierte en algo monótono y aburrido. Siempre deben de ser complementos.
siempre deben de ser polos opuestos. Hay gente que es muy observadora y que es bien para acá y para allá, y hay otros que se la pasan recaudando información, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso hacen ¿qué? Equipo. Uno es un gastador compulsivo y otro es ahorrador o ahorradora. ¿Y qué hacen eso? Diga conmigo, hacen equipo. ¿Me dicen amén? Dios es perfecto. Denle un fuerte aplauso, Señor, por favor. Quizá tienes alguna habilidad artística como dibujar, pintar, fotografiar, etcétera. Gráfica, diseñar, planear, crear visuales, evaluar, analizar data y llegar a conclusiones, planear, diseñar, organizar programas y eventos, administrador, supervisor, coordinador de detalles, director de personal, etcétera. Consejero, te gusta escuchar, motivar y guiar, sensibilidad para las personas y sus necesidades. Enseñar, te gusta explicar, te gusta entrenar, te gusta demostrar algo, algún dato, etcétera. Te gusta ser tutor. Quizá te gusta escribir artículos, cartas, libros, etcétera. Quizá eres editor, te gusta leer de pruebas y luego reescribir. Yo necesito un editor. Si a alguien le llama la atención esto, leer y luego corregir faltas de ortografía, arreglar las sentences, las frases y todo, yo necesito a alguien que me ayude en eso. ¿Por qué? Porque tenemos materiales que vamos a empezar. Yo tengo el draft, ¿verdad? El crudo. Y nada más necesito a alguien, algún editor que escriba bien, que se fije las faltas de ortografía. Me he dado cuenta que la computadora a veces no funciona con el autocorrección. Y hay materiales que tú puedes ver que les hace falta un poquito más de trabajo. Si nos unimos podemos hacer muchas cosas para el reino de Dios. ¿Me dicen amén? Ahorita estamos procesando 2 niveles de liderazgo más: liderazgo 301 y liderazgo 401. Y necesitamos ayuda ahí para poder crear y preparar el material. Tenemos liderazgo 101 y 201. Y ya vamos a empezar escuela para líderes, vamos a empezar escuela para maestros y predicadores también, y muchas cosas para preparar y educar a la iglesia, al pueblo de Dios, para que le sirvamos y podamos ser parte de algo grande que Dios está haciendo y obrando en su reino. ¿Me dicen amén? Promotor, promover actividades. Necesitamos promotores. Promueven actividades, eventos especiales, anuncios. Son tan movidos que se la pasan invitando y motivan y llaman y mandan mensajes, y la gente llega por causa de ellos. Pero también tenemos, no sé si llamarlo así, despromotores, que en lugar de animar a las personas las desaniman. No, hombre, no vayas. La cena de gala, ¿para qué? Nada más comer quieren. Si la persona estaba animada para venir, ahí la desanimó. Necesitamos promotores que contrarresten eso. ¿Me dicen amén? Reparación de cosas, renovar, mantenimiento, arreglar cosas, alimentar, cocinar para grupos pequeños, para grupos grandes, recordar, para recordar nombres y data, operador mecánico, operador de equipo, de maquinarias, ingeniar, procurar materiales a bajo precio, recursos necesarios, contador, trabajar con data, números y dinero, clasificador, sistematizador de ficheros, archivos, libros y materiales que puedan fácilmente encontrarse, relaciones públicas, procurar resolver las quejas de las personas con cortesía y atención, ujiero, recepcionista, exhibe fervor, puede conversar con facilidad y hacer que las personas se sientan confortables. Compositor, escribe música y letras. Ornamentar jardines, experto en plantas y jardines. Decorar, hermosear lugares para eventos especiales, etcétera, etcétera. Tareas, una lista de tus habilidades especializadas para tu propio ¿qué? Perfil. Activando tu personalidad. En una línea escribe tu nombre, y este ejercicio me gustaría que lo hagan en casa, ¿ok? Fíjense lo que van a hacer en casa. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Sí? ¿Qué van a hacer en casa? Van a poner su mano en una libreta, su mano izquierda, y luego van a hacer esto, ¿ok? Y luego lo van a hacer viceversa, ¿ok?
escribe en línea, escribe tu nombre, perdón. Ahora escribe tu nombre con la otra, ¿qué? Con la otra mano, ¿ok? So, van a dibujar su mano, van a escribir su mano, a ver cómo les queda. Van a hacer esto, luego lo van a hacer con la otra mano. Luego en su mano escriben con una mano su nombre y luego dentro de la mano escriben su nombre con la otra mano. ¿Qué creen ustedes que vaya a pasar? Cuando trató de hacerlo, se sintió incómodo, le costó tiempo y esfuerzo, aún así no le quedó bien. ¿Cuántos son derechos aquí que escriben con la mano derecha? Levanta la mano. ¿Qué pasa cuando tratas de escribir con la izquierda? Está bien difícil. ¿Cuántos son izquierdos? Levante la mano. Uno. ¿Qué pasa cuando quiere escribir con la derecha? No mucho. Y luego hay otros que escriben con las dos manos como si fuera, ¿verdad? Como si fueran derechas o izquierdas las dos. Y escriben con la que sea. ¿Sí? Ese ejercicio no es para ustedes, es para los que escriben con una o escriben con otra. Porque se te va a dificultar, no te va a quedar bien, no te va a salir bien. Lo mismo pasará cuando trates de ministrar en áreas que no van con tu personalidad. Dios te ha otorgado ¿qué? Un temperamento único. Este factor es muy importante, identificar tu ministerio ¿qué? Apropiado. Diga conmigo, soy único. Y cuando estoy en un área donde no estoy dotado, donde no estoy capacitado por Dios con dones, talentos y habilidades, me voy a sentir incómodo. Me va a costar demasiado tiempo y esfuerzo, va a ser un martirio. No me va a quedar bien, no lo voy a disfrutar. Es estar en el lugar equivocado. ¿Qué le animamos a la gente cuando no conoce su área de ministerio? Le animamos a que sirva en diferentes ministerios para ver en dónde se siente a gusto, cómodo, que lo disfruta, que puede hacer las cosas bien. Y ese es su lugar. Pero a veces nos gana la pereza y decimos, no, imagínense, servir en los niños, servir en eventos especiales, servir con ujieres, servir de maestro. De eso se trata, porque una vez que lo descubres, eso va a ser lo tuyo toda la vida. Porque sí va a estar siguiendo a Cristo toda su vida, ¿verdad que sí? No me asuste. Una vez que ponen el arado, no mira hacia atrás. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Una vez que descubres tu ministerio y lo que tienes que hacer en la obra del Señor, diga conmigo, es para siempre. Es obvio que que Dios nos ha usado. Es obvio que Dios no ha usado el mismo modelo para todas las personas. Dios ama, ¿qué? La variedad. Simplemente mira a tu alrededor. No hay temperamento bueno o malo, correcto o incorrecto. Necesitamos temperamentos opuestos para balancear ¿qué? La iglesia. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se imagina una iglesia de todos locos y aventados? ¿Dónde estaríamos hoy sin los prudentes? Hey, tranquilos, espérense. Vamos a analizar, vamos a pensar, vamos a ver, vamos a mirar la data, vamos a mirar los números, vamos a ver los pros, vamos a ver los contras. ¿En dónde estaríamos sin la variedad? Qué bueno es Dios, amén. Por eso dice la palabra de Dios, nunca le digas a alguien, no te necesito. Todos nos necesitamos a todos. ¿Alguien me dice amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Con el propósito de ayudarte en tu perfil, en tu propio perfil ministerial, considera los siguientes aspectos. ¿Cómo me veo a mí mismo? Encierra un número, ¿ok? Tienes a la izquierda o a la derecha. Ese ejercicio ya lo hicimos en una reunión de parejas. Me gustaría que lo hagan en casa en papel, ¿ok? El extremo es el número 3, el promedio es el 2, poquito es el 1, ¿ok? Encierra un número. ¿Cómo me veo? ¿Extrovertido o introvertido? Extrovertido me veo 3, me veo un 2, me veo un 1. Introvertido me veo un 1, un 2 o un 3. Pensador, ¿qué tan pensador o pensadora eres? ¿1, 2 o 3? ¿Qué tan intuitivo eres? ¿1, 2 o 3? Rutina,
¿Qué tan bueno eres para las rutinas? ¿1, 2 o 3? ¿Qué tan bueno eres para la variedad? ¿1, 2 o 3? Autocontrol. ¿Qué tan bien te autocontrolas? ¿1, 2 o 3? 3 siendo el máximo. Autoexpresivo. ¿Qué tanto te expresas? ¿1, 2 o 3? Cooperativo. ¿Qué tan cooperativo eres? Competitivo. 1, 2 o 3. Examinando mis ¿qué? Experiencias. Y con eso vamos a cerrar, ¿ok? Examinando mis experiencias. Y sabemos que todas las cosas Dios obra para el bien de aquellos que lo aman, quienes han sido llamados para su propio ¿qué? Propósito. Diga conmigo, todas las cosas obran para bien. Aquellos que para su propósito han sido ¿qué? Llamados. Romanos 8:28. Quiero que sepan, amados hermanos, que cuanto me ha sucedido ha contribuido a la propagación de las buenas nuevas. ¿De quién? De Cristo. ¿Ok? Diga conmigo, lo que me ha sucedido ha contribuido en mi relación con Cristo. ¿Me dicen amén? Uno de los factores más ignorados al determinar el ministerio que Dios tiene para nosotros es nuestra experiencia ¿qué? Pasada. Y particularmente las penas y problemas que hemos vencido con la ayuda de Dios. Y con esto quiero cerrar, que es bien importante. Diga conmigo, penas, problemas, etapas dolorosas a las que me he enfrentado. ¿Vamos bien hasta ahí? Ya que los grandes mensajes para nuestra vida provienen de nuestra debilidad y no de nuestras fortalezas, debemos poner atención particular a lo que hemos aprendido en la escuela de los golpes. Una de las mejores escuelas es la escuela de los golpes. Dios nunca desperdicia una pena. Dios quiere que tú ministres a las personas que están pasando por lo que tú pasaste. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Si alguien en algún momento se ha preguntado ¿por qué Dios me ha permitido o ha dejado que pase esta pena, este dolor, este sufrimiento? Porque quiere que ministres a aquellos que están pasando hoy en día por lo que tú pasaste. Dios de las consolaciones que tan maravillosamente se nos ofrece en nuestras dificultades y pruebas. ¿Y por qué nos consuela? Para que cuando nos encontremos a alguien en problemas, falto de consuelo y aliento, podamos impartirle la misma ayuda y el mismo consuelo que Dios nos prodigó. Eso está en 1 Corintios 1:3 al 4. Dios nos consuela y nos ayudó a superar todo esto. ¿Para qué? Para ayudar a otros y consolar a otros. ¿Me dicen amén? Muy importante eso. Tarea: escribe las siguientes experiencias en tu perfil de ministerio. Tus experiencias espirituales, decisiones y tiempos significativos con Dios. ¿Alguien ha tenido experiencias espirituales con Dios? Experiencias significativas que no se le olvidan. Amén. Yo les he contado algunas de las más impresionantes en mi vida. Les voy a contar de rapidito 3, porque yo sé que a ustedes no les gusta mucho el chisme. Es broma, es broma. Una de ellas fue que estábamos en una conferencia, un servicio de avivamiento en una iglesia americana en Alabama. La presencia de Dios se estaba manifestando, era un predicador invitado. Fuimos un grupo de hispanos, éramos como alrededor de 10 a 13 personas. Nos pasaron al frente para orar por nosotros. Cuando el predicador hizo la mano así, yo sentí como si un viento, un ventilador nos hubiera pasado por enfrente. Ustedes me conocen en cuanto a dones y manifestaciones del poder del Espíritu Santo. Escudriñalo todo, analiza lo bueno, retén lo bueno, desecha lo malo. Lo primero que hice fue ver a ver si no había algo que nos hubiera echado ese viento. Pero el Espíritu Santo, uno de los símbolos es el ¿qué? El viento. Cuando volteé vi que no había nada. Lo único que hice fue ponerme de rodillas y reconocer la grandeza y el poder de Dios. Nunca me había pasado algo así. Dios es real. ¿Alguien dice amén?
En otra ocasión estaba pasando por un momento bien difícil como ministro, como pastor en la iglesia. Fuimos a ministrar como banda a un lugar. Cuando el predicador estaba ministrando, contó todo lo que me estaba pasando en el ministerio, en la iglesia, mientras me ministraba. No me conocía, no sabía quién era, nunca habíamos platicado, no existían las redes sociales para investigar a los que iban a ir a cantar, nada. Era solamente Dios dando palabra de consuelo y fortaleza, diciendo: voy a estar contigo, te voy a ayudar y te voy a dar fuerzas para que salgas de esto. Todo me lo dijo, todo me lo contó. Y la número 3, cuando recibí la llenura del Espíritu Santo por primera vez. Eso nunca se me olvida. Estaba llorando, derramando mi corazón. Yo creo que tendría como unos 13 añitos, a la orilla de mi cama, solito, sin que hubiera nadie. Y ahí el Espíritu Santo me llenó. Una experiencia como esa no la he vuelto a tener. Es algo impresionante. He tenido otras, pero con tanto quebrantamiento y con tanto, que ahí una que otra palabrita hablé en lenguas, se me movió la boca. Pero yo no tengo el don de hablar en lenguas, yo no hablo en lenguas. Nada más en esa única ocasión, en esa única experiencia. Hoy quiero, con estos ejemplos, preguntarle: ¿cuáles han sido sus experiencias espirituales? Decisiones y tiempos significativos con Dios. Tus experiencias dolorosas, los problemas, las penas, las pruebas de las que has aprendido. ¿Ha tenido experiencias dolorosas? Levante la mano. ¿Problemas? Quizás sufriste un abuso, quizás sufriste divorcio, quizás sufriste violencia doméstica, quizá pérdidas de seres queridos. Cualquier pena que hayas sufrido, Dios permitió que pasaras por ella para que ministres a otros, para que ayudes a otros, para que consueles a otros, para que les digas que Él es el consolador, que Él es la respuesta, que Él es el amparo, que Él es el refugio, que Él es el ayudador. ¿Alguien dice amén? Las experiencias personales, espirituales, es para que ayudes a otros en su caminar con Cristo, para que les des consejo, para que les animes, para que les motives. Tus experiencias educacionales, ¿cuáles fueron tus materias favoritas en la escuela? Tus experiencias en el ministerio, ¿cómo has servido en el pasado? Escribe estas listas en tu perfil personal. ¿En qué áreas has servido en el ministerio? ¿Cuántas habilidades tiene la persona promedio? 500 a 600. ¿En qué áreas se ha servido? Y si ha ido a otras iglesias, ¿en qué áreas ha servido en esas iglesias? Porque ya usted ahí con sus experiencias sabe si disfrutó o no disfrutó. Ahora, que si estuvo en una iglesia donde, porque hay necesidad, usted tiene que volver a reprogramarse, volver a examinarse y volver para que realmente descubra su ministerio. Pero cualquier experiencia del pasado, Dios la permitió porque quiere usarte y porque quiere que seas de bendición para alguien. ¿Alguien dice amén? Preguntas y respuestas. Que Dios me los bendiga a todos los que están online. Y ánimo. ¿Quién dijo?